Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro de los webinars de Exante, siempre tratando de traer calidad a los televidentes o un poco o los de los, vamos, la gente que está atendiendo al webinar. Con lo cual, lo primero de todo, agradecerle su confianza, el que se puedan conectar con nosotros y intentaremos que sea ameno, que también ustedes puedan hacer sus preguntas y que podamos contestar a todo lo que podamos. En primer lugar, me voy a presentar yo. Mi nombre es Javier Ruiz Peinado, soy Relationship Manager en Exante. Mi trayectoria desde Asset Management a otros brokers y a algo más de 5 años en Exante, pues intentando ayudar a los clientes a tener una solución por lo mejor posible para sus inversiones. Hoy tenemos un invitado con muchísima experiencia también, además, sobre todo en la parte de formación, Luis Ángel Hernández, que ahora mismo está trabajando sobre todo centrado en su blog de salud financiera y de hecho, bueno, le voy a dejar que se presente él mismo y que nos pueda también contar un poco en detalle lo que está haciendo. No, muchísimas gracias, Javier, y a Axante por la invitación y la divulgación de este webinar. La verdad que, bueno, algunos me conocerán, otros será la primera vez, pero si me puedo definir, es un divulgador financiero. Llevo más de 8 años, primero en una etapa en Rankia, el mayor portal de finanzas tanto en España como en Latinoamérica, y luego ya por mi cuenta creando el proyecto de salud financiera, que no es nada más que un blog y un podcast, nada más, pero hay mucho curro detrás de un blog y un podcast que todos los días intenta escribir algo nuevo o algo curioso de este mundo que nunca te lo acabas. Como digo yo, las finanzas son un juego infinito y tienes esa parte de que todos los días al menos intentar contar algo y de ese algo nuevo vamos a estar hablando hoy, que son estos productos y estos ETFs de gestión activa. Buenísimo, Luis. Muchísimas gracias por la presentación. Como empezamos un poco a introducir, hoy el tema que hemos traído para todos vosotros son los ETFs de gestión activa. Consideramos que es un tema bastante de actualidad porque es un instrumento que permite pues, modelar muchas de las carteras. Ya entraremos un poco en detalle con los instrumentos, lo que nos va a explicar Luis Ángel, pero creemos que es un tema muy interesante ahora mismo, ¿no?, con la situación de los mercados. Curiosamente, hablaba hace unos días, intentamos sobre todo en este tipo de webinars, pues en su momento hicimos uno con BlackRock acerca de las perspectivas anuales. Hace justo un año, creo que por una semana, hicimos uno sobre el oro y curiosamente es, es uno de los instrumentos de mayor actualidad en los últimos 12, 18 meses, con lo cual esperemos que pues no es que vayamos a traer la buena suerte, pero entendemos que los ETFs de gestión activa pues van a tener un rol muy importante en los mercados, ya no solo porque ya lo está teniendo, pero que sea un rol muchísimo más activo en los próximos meses, años. Por lo cual, dejo a Luis con la presentación y espero que, bueno, iremos ahondando, como digo, en los diferentes aspectos de estos instrumentos, pero estoy seguro que va a ser de su interés. Muchísimas gracias, Javier. Pues nada, primero como siempre empezamos con el aviso legal en todos estos webinars. Nada de lo que escuches aquí es una recomendación de inversión ni de un favoritismo en favor de un determinado producto. No estamos diciendo pásate de tus fondos de gestión activa o de tus fondos indexados a ETFs de gestión activa, ni mucho menos. Es divulgación pura y dura y más allá de eso, cada uno debería hacer su propia investigación, análisis y research acerca de este tipo de instrumentos, porque ya os digo, hoy vamos a ver una introducción, pero son instrumentos que cada vez se complejizan más, tanto en los tipos de estrategias que siguen como en la estructura y su funcionamiento. Bueno, aquí tenía la parte de introducción sobre mí, lo tendréis en las diapositivas, tampoco podéis buscar en el perfil de LinkedIn y demás, tampoco me voy a detener. Y vamos a lo que nos importa hoy. Un poco, ¿qué es un ETF de gestión activa? Vamos a empezar pensando qué es un ETF y qué diferencia de un fondo de inversión tradicional que quizás a cada uno le va ya sonando más. Los ETFs se crean en 1990, 93, salen al mercado norteamericano como una forma de que una cartera, en este caso una cartera que replicaba a un índice que era el SP 500 con el SPY, que fue el primer ETF que se emitió en la bolsa norteamericana, se pudiese comprar y vender todos los días, con esa flexibilidad que los fondos de inversión, en Estados Unidos como se le llama fondos mutuos, no tienen.
¿Por qué no tienen esa flexibilidad? Tú durante un día, tú no puedes comprar y vender un fondo de inversión. No varía el precio, tampoco porque no es un producto cotizado en bolsa. Los ETF sí son productos cotizados en bolsa y por tanto hay un libro de órdenes, hay precios, hay personas que quieren comprar, o, personas que quieren vender y se negocia en una bolsa el precio. La gran diferencia con los fondos de inversión tradicionales es que el fondo de inversión tiene un patrimonio que lo constituyen los activos que tiene el valor de las acciones, por ponerlo, imaginaros que un fondo tiene 25 acciones y tiene 100 millones bajo gestión. La fluctuación que hagan esas acciones más las entradas que tenga ese patrimonio es el valor total que tiene ese fondo de inversión. Pero por cada dinero que le entra a ese fondo de inversión, el fondo de inversión crea participaciones nuevas, por tanto no distorsiona ese precio del fondo de inversión, el valor liquidativo no lo distorsiona las entradas o salidas de los partícipes siempre que sea un poco controlado. Si no se hace de forma controlada, pues evidentemente va a tener un impacto en el precio porque el fondo va a tener que vender activos. En un ETF pasa, hay dos mundos distintos. Una cosa es el valor de sus activos, lo que conocemos como el NAV, y otra cosa son los precios que hay como cualquier otro producto en bolsa. Es cierto que suelen converger, sí, es cierto que suelen converger en el tiempo y hay entidades que garantizan que ese precio se vaya convergiendo, pero tenemos que entender que son dos mundos totalmente distintos. Una cosa es la cesta del ETF, los activos que tiene el ETF, y otra cosa pueden ser los precios a los que se está negociando ese producto en la bolsa, en los horarios que esté abierta la bolsa, a través del broker que lo estés utilizando y sobre todo a través de que el broker que en qué bolsa estás comprando el ETF. Por tanto, así nacieron los ETF como una forma de replicar los índices. Oye, vamos a darle liquidez al mercado, vamos a darle transparencia al mercado de replicar índices. Ya en Estados Unidos existían los fondos indexados de 1975 con Vanguard, pero en 1993 se introduce esta variante de índices ETFs, en este caso, para replicar índices. Y así se ha conocido durante casi, yo tengo 33, 32 años, este mundo de los ETFs y a día de hoy tú le dices a alguien la palabra ETF y lo que le viene a la mente es gestión indexada y gestión pasiva. Pero esto está cambiando hace aproximadamente 5 años. ¿Y por qué está cambiando? Porque los ETFs te dan la flexibilidad, es un producto cotizado en bolsa con una cesta de activos, para que no solo se utilice para replicar índices. Para replicar índices están los futuros, hay otros contratos de derivados y estaban también los ETFs. Pero es que por la propia estructura del ETF era muy fácil o se prestaba también para que se replicaran otras estrategias que no fuesen simplemente replicar a los índices. Y así fueron surgiendo desde finales de la primera década de este siglo productos aislados donde nacieron estos primeros ETFs de gestión activa, pero eran algo muy, muy particular, muy subgéneris, pero no era un mercado en sí donde se estuviera lanzando o donde hubiese atractivo. Fue un poco a partir de estos últimos años donde ya se han lanzado productos que, si lo queremos asociar con algo, perfectamente podrían equipararse a lo que conocemos como fondos de inversión de gestión activa, pero con las características de un ETF. Por ejemplo, la característica de que se gestiona activamente, en la mayoría de ellos hay un equipo gestor tomando las decisiones de qué compañías entran, qué compañías salen. Por ejemplo, también una de las ventajas que aquí pone de un ETF activo para algunos de los inversores es que no buscan replicar al índice, buscan batirlo o buscan ofrecer una estrategia de rentabilidad riesgo distinta a la que tiene el índice o un subconjunto dentro del propio índice. Por ejemplo, muchos de vosotros estáis, fue una moda a finales de la década pasada en los productos Smart Beta, que eran productos simplemente que tomaban de un subconjunto mayor, por ejemplo, del SP 500, vamos a coger aquellas compañías que tengan una factores, por ejemplo, que tengan mayor rentabilidad por dividendo, las compañías con menor volatilidad. Y esos fueron los primeros productos de ETFs de gestión activa que a través de un análisis, que habían equipos que decidían, esta acción sí del índice me gusta, esta no, esta cumple los requisitos, esta no, fueron los primeros ETFs de gestión activa que verdaderamente empezaron a triunfar. Una fiebre este lanzamiento de los Smart Beta, pero luego fueron decayendo esa euforia y ha sido estos últimos 2 años cuando de nuevo ha vuelto a lanzarse. Por tanto, la mayoría de los ETFs de gestión activa buscan batir o buscan ofrecer una exposición distinta de lo que tienen los índices tradicionales. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Evidentemente, si tú le pones un componente activo,
pues en muchos casos aumentas el riesgo. Los ETFs de gestión activa no tienen por qué tener las cientos o miles de posiciones que tiene un índice, puede tener una cartera muy concentrada en pocos productos, por lo que puede generar una mayor volatilidad. Y un punto importante, evidentemente, ya cuando le pones los gestores que hay que pagar, el servicio de research que hay que pagar, ya no es un programa informático replicando un índice. Cuando ya pones personas, cuando ya pones equipo, en esta parte también aumentan los costes y por tanto, una de las desventajas de los ETFs de gestión activa es que suelen ser un poco más caros que los ETFs de gestión indexada, pero a su vez bastante más baratos que sus similares y sus homólogos de fondos de gestión activa. Esta diapositiva inicial es un poco para situarnos, quedarnos con la idea de que no podemos asociar ya más la palabra ETF a la palabra gestión pasiva. No es una realidad. Los ETFs de gestión pasiva siguen siendo muy grandes en el mercado porque hay mucha divulgación que dice, no, los ETFs distorsionan el mercado porque son pasivos, compran lo que sea. No, es que donde más está entrando dinero, lo vamos a ver a continuación, es en la parte de ETFs de gestión activa. Hay muchísimo boom de ETFs de gestión activa y esto ya es igual que un fondo de gestión activa. Claro, Una de las dime, dime. justo es que hay un punto interesante que estaba revisando un poco la documentación, que es el tracking error respecto al índice en comparación de un ETF activo a uno pasivo. La importancia que tiene en los pasivos de no separarnos mucho del índice y una dispersión que no sea excesiva, ¿no? Para intentar acercarnos a lo que ocurre en el índice, que lo podamos replicar. En el caso de los activos, esto no es tanto ese tracking error para evitar esa desviación, sino es en realidad controlarlo, que digamos que no es un driver, no es una característica fundamental, sino al final lo que queremos el alfa, que es cuánto más yo puedo hacer de mi estrategia respecto a un benchmark, al final de un tipo, podemos tener una referencia, sí, en base a nuestra estrategia, pero no tanto, y me parecía un tema súper interesante, ¿no? Y por darle no solo a nivel más básico, sino también al que ya está gestionando una cartera, que es un punto súper importante, ¿no? De diferencia entre unos y otros. Sí, claro, aquí el concepto cambia totalmente. Si en un ETF de gestión indexada o pasiva, lo que nosotros tenemos que mirar como creadores de cartera, como asesores financieros, es cuán bien replica ese tracking error un ETF a un índice. Aquí en los ETFs de gestión activa, dependiendo el tipo de ETFs de gestión activa, porque esto lo veremos unas diapositivas más adelante, el tracking error pierde validez y pasa a tener otras métricas más habituales como el alfa, el ratio de Sharpe, frente al índice o esos resultados frente al índice, la máxima caída, cualquier otras métricas tradicionales que utilizamos para la gestión de fondos de gestión activa ya tienen más relevancia que el tracking error. El tracking error es un poco secundario, llega a ser un poco secundario porque el objetivo de estos productos no es batir a ningún índice. Muchos de estos productos su objetivo es generar rentabilidades por prima de opciones, como veremos, otras es obtener la mayor rentabilidad frente al mercado, hay partes que sí el objetivo es tener un tracking error bajo, pero aún así generando alfa. Esto ya veremos cómo se consigue y demás. Sí, es un punto importante y hay que cambiar la mentalidad. Hay muchísimos inversores que a día de hoy que invierten en ETFs de gestión pasiva que valoran el resultado de su ETF si mejoran un poco el resultado del índice, cuando quizás ese ETF lo está haciendo mal. Un ETF de gestión indexada, lo que debemos valorar es que tenga el tracking error lo más bajo posible y por lógica debería tener la rentabilidad del índice menos los costes de las comisiones que tiene el ETF, menos también la desviación del tracking error. Eso sería un ETF muy, muy eficiente. Y algunos ven que su ETF de gestión indexada le está sacando al SP500, vamos a pensar, un 3% y dicen, que mi ETF es buenísimo porque no solo me replica el SP500, sino que le gana. No, tu ETF seguramente estará haciendo una réplica de muy, muy baja calidad y cuando todo sube parece que no importa, pero cuando tu ETF caiga más que el SP500, entonces te darás cuenta del riesgo que estabas asumiendo. En los ETFs de gestión Correcto. activa, pues el tracking error es secundario, excepto de las estrategias en Jace, que veremos más adelante. Otro punto, otro punto importante que creo que
muchos, y esto es una de las partes más difíciles de entender de cómo funcionan los ETFs, es que no hay un impacto directo de la negociación en los mercados bursátiles, del volumen de negociación en los mercados bursátiles, en la cesta de activos, en la cesta de activos que hay por debajo del ETF, ni en el precio de los activos, del valor de los activos que hay en el ETF. Esto es, podéis buscar varios estudios para entender cómo funciona por dentro, pero os voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a una bolsa a través de Exante a comprar participaciones de un ETF, en la bolsa estarán disímiles actores. Estará el proveedor de liquidez, estará otras personas que tienen una posición contraria a la que tengo yo y que quieren vender a un precio determinado, y estarán los participantes autorizados. Estos últimos, que son grandes bancos de inversión y están contratados para cada uno de los ETF, cada ETF no puede salir al mercado si no hay un participante autorizado. Cuando tú estás comprando y vendiendo, yo, Luis Ángel, quiero comprar 1.000 euros del SPY, del SP500, ¿vale? Muchos pensamos que esos 1.000 euros van directamente al bolsillo del ETF y el emisor del ETF con esos 1.000 euros compra pues la parte proporcional de cada una de las acciones. Y eso no funciona así, no funciona así, sino que es la presión, la descompensación entre el precio al que se está negociando el valor del ETF en la bolsa con el cálculo estimado del valor de los activos del ETF, esa descompensación la que hace que entre una figura que se llama los participantes autorizados, que son los únicos que pueden negociar participaciones del ETF con el emisor. Os lo simplifico. Imaginaros, en un ETF el valor de sus activos es 10 y en una bolsa se está negociando a 9. Es decir, hay una presión, vamos a pensar a 11, mejor. Oye, hay una descompensación, hay más presión compradora de lo que el ETF está haciendo. Ahí entra el participante autorizado. Es decir, oye, al participante autorizado le están pidiendo papel. El minorista o el institucional quiere papel, quiere comprar más de ese ETF y no hay papel. ¿Y qué hace ese participante autorizado? Compra la cesta de activos que tenga el ETF, la más parecida, ¿vale? Y aquí se la da al emisor del ETF. Le da esas acciones o le da el efectivo equivalente a una cesta de participaciones del ETF. Para poder Y el ETF, el emisor, le devuelve esas, le da a cambio esas participaciones y esas participaciones son las que utiliza el participante autorizado para darle a esas personas que quieren comprar. Y así se estabiliza el precio del ETF con el valor de los activos. Pero esto es un mito que un ETF con muchísimo volumen negociado mientras que no se mueva el precio, mientras que los precios estén prácticamente estables y muy cercanos al NAV, ese volumen o ese aumento del volumen de negociación impacte en el aumento de volumen de negociación de las acciones que hay debajo del ETF. No funciona así y es uno de los mayores bulos que creo que hay alrededor de esta industria, pero ya os digo, es un tema complejo y solo quería que os quedéis con la idea que en los ETFs de gestión activa esto se complejiza aún más porque un ETF indexado, pues bueno, tú tienes las posiciones, la variación de la cartera es muy fácil, pero un ETF de gestión activa, el emisor, que es un gestor activo, está tomando decisiones todo el día y complica la labor del participante autorizado del cálculo de ese valor y de cuál es el precio justo. Y esto es uno de los retos que tiene esta industria de hacerlo bien. Claro, entiendo, Luis, que como, como hablamos siempre de cualquier fondo tradicional, hay un equipo de gestión detrás que obviamente intenta hacer lo mejor posible para obtener rentabilidad y eso es lo que condiciona un poco a la... Pero eso es, bueno, al final es un poco de la manera que funciona el instrumento, tampoco muy diferente en realidad a acciones físicas que tienen cuidados de mercado, que tienen... Al final siempre hay cierto control dentro de la, imagino que cuando hay un evento un poco más radical, pues la situación en la que es, dependiendo del patrimonio, pues podrán actuar de una manera o de otra, pero en realidad es parecido también a, cuando hablamos de cuidados de mercado, es gente también que está comprando y vendiendo en base a las necesidades del mercado. Sí, por eso hay a veces hasta dos figuras alrededor de ETFs muy grandes. Está el proveedor de liquidez, que lo que va a hacer es poner órdenes y tiene un dinero asignado para ir poniendo órdenes. Y luego está el participante autorizado, que es quien puede intercambiar participaciones y darle un poco de estabilidad. Y uno de los grandes problemas que siempre ha tenido la industria de ETF son los spreads, porque al no ser tan mayoritario la negociación, todo el mundo conoce ETFs con mucho volumen y eso hace que los spreads sean muy, muy estrechos. Pero hay ETFs ya para todos los, Sí, de todo. se Entonces comprimen hay mucho los ETFs costos.
lo hemos visto, creo, una diapositiva más adelante, hay más de 2000 y pico de ETFs. Imaginar 2000 y pico ETFs si multiplicamos por el número de bolsas en las que están cotizadas con su divisa de cotización distinta y ahí para cada inversor. Hay muchísimos. Entonces, lo que no hay es liquidez a veces para tanto. Y el gran problema del mercado de los ETFs muchas veces ha sido que esos spreads en momentos de tensión del mercado, mucho de ese volumen totalmente desaparece y puede complicar o puede encarecer bastante la gestión de esto y es normal, porque el participante autorizado que está en el medio es una empresa que no quiere perder dinero. Entonces, si no tiene claro cuánto vale o cuánto debería valer la cesta de activos, a qué precio él le empieza a dar contrapartida o empieza a poner, ese es el juego que pasa en los mercados, como dices, en las acciones pasa absolutamente igual y es una de estas cosas por dentro de la industria que hasta que no trabajas quizás en un broker y ves toda esa parte, esos libros de órdenes, cómo funcionan, cómo aparecen y desaparecen las órdenes, pues quizás no tienes tanto control, pero que cualquier inversor que lleve mucho tiempo en el mercado sabe que los costes transaccionales, es decir, los costes de impacto que tú tienes al salir al mercado, al ejecutar una orden, según el volumen que sea, importan. E importan a veces más que la comisión que te puede cobrar un broker o que la comisión de gestión anual. Totalmente de acuerdo y de hecho aprovecho para volver a recordar un poco a lo mejor la primera diapositiva, el aviso de riesgo, que cualquier inversión pues siempre hay que analizarla muy en detalle, cualquier inversión directa para cualquier cliente, aquí en realidad vale el cliente retail o institucional, siempre tenemos que analizar muy en detalle lo que vamos a hacer, dónde vamos a entrar y si es como pasa en las acciones, que cuando hay instrumentos que no tienen liquidez, y tienen volúmenes muy bajos, pues pueden tener un efecto bastante fuerte en cualquier movimiento. Pues aquí que también tengamos mucho cuidado donde estamos entrando, si tenemos que conocer bien la estrategia, los costes y cuál sería la causística, qué cosas pueden ocurrir en el camino. Exacto. Y aquí vamos a una diapositiva importante, antes de meternos ya en cuáles son ETFs de gestión activa. Es el mito de los ETFs, invierten ETFs de forma gratuita, los ETFs es mucho mejor que los fondos porque ves que un fondo tiene un 1% y el ETF no, me dan promociones para invertir en ETFs. Vamos a ver exactamente qué costes se pueden tener y cuáles son los que deberíamos al menos tener en cuenta. Primero, la mayoría de los ETFs tienen una comisión de gestión, lo que gana el emisor por crear el producto, por calcularlo, por todo el equipo de ahora estos ETFs de gestión activa, por pagarle al equipo de analistas. Esa es su comisión, la comisión de gestión. Es cierto que es muy baja comparado con los fondos de gestión activa que estamos acostumbrados a ver al 1,35, 1,50, hasta el 2%, los más caros, pues los fondos, los ETFs, los más baratos de gestión indexada, que no hay que pagarle equipo, que simplemente son programas informáticos operando y comprando exactamente la réplica de un índice, pues pueden llegar a 5 puntos básicos que vemos ahí. Pero lo habitual es que los ETFs de gestión activa, pues sí tengan costes que ya nos puedan llegar a 0,70, 0,70, 0,60, 0,70, y que el problema muchas veces es que mientras más exótico sea o más complejo sea, estos costes totales del ETF, de lo que cobra el emisor, eso no, ni se lo queda el broker, ni se lo queda la bolsa, solo se lo está quedando el emisor, el que crea el producto, son más altos. Este producto, esa comisión tú no la ves, no te llega un cargo, no te llega un cargo a tu cuenta de te han quitado 30 euros diarios de la inversión de la comisión de gestión, sino que se descuenta cada día la parte proporcional del valor liquidativo de ese ETF y por tanto es una comisión de estas que yo le digo que no se ven en las invisibles, pero que evidentemente se está pagando y que mientras más alta sea esa comisión, pues menos de parte de tu dinero y del dinero de todos los partícipes en un ETF o en un fondo está yendo a invertir realmente en la cartera de los subyacentes. Luego está la comisión de compraventa de los brokers, que puede ser variable. Hay brokers que tienen comisión según el volumen de la orden, porcentaje, un coste fijo, esto ya depende de cada uno de los brokers, pero existe, esta comisión existe y en algunos de los brokers, si te vas a operar en entidades tradicionales, y sobre todo en bolsas internacionales, estos costes pueden tener un impacto muy importante. Otro de los costes indirectos que el cliente o que el inversor en ETFs y el inversor en acciones no ve, ya lo hemos hablado, el spread. Hay muchísimos productos que tienen a spread muy amplios. Y yo siempre se lo explico, muchas veces alguien venía a un concurso de estos de bolsa y decía, es que me manipulan porque cada vez que compro ya estoy perdiendo. Y muchas veces entran y la culpa, no, es que el broker me está engañando, me está
porque yo abro una posición y no puede ser que todas las posiciones que abra estén perdiendo. Claro que estás perdiendo porque el broker lo que te está reflejando es que si tú hoy cerraras la posición que acabas de abrir, si la cerraras, el mejor precio que hay está siempre por debajo. Normalmente, a no ser que sea un activo hipervolátil y tú no te hayas dado cuenta en ese mismo instante, lo normal, vamos, lo lógico es que quien te quiera vender a un precio que a ti no te genera un beneficio instantáneo. Entonces, ese spread existe y hay que controlarlo y gracias a un poco a la transparencia en el sector, cada vez más son los intermediarios que te lo explicitan. Oye, ten en cuenta que el spread es inusualmente alto en este producto o te ponen alertas o la regulación va avanzando para que este coste sea más visible porque es un coste de los que ha pasado totalmente desapercibido, pero tiene muchísimo impacto, sobre todo cuando no hay tanta liquidez. Sí, algunos además te Luego, dicen que es bien. todo gratis, y luego de que mira viene la letra pequeña y lo de gratis a lo mejor luego no es tanto. Pero bueno, Sí, sí, tienes toda la razón, porque muchas veces el problema de lo que no se da cuenta el inversor es que no estás operando en mercado final. Y entonces esa diferencia que hay se está quedando el propio broker se está quedando esa diferencia, ya que quien te está dando la contrapartida, quien está comprando realmente esas participaciones del ETF para vendértelas a ti, es el propio intermediario y por tanto se queda ese diferencial entre la compra y la venta. Entonces, hay muchísimas divulgación, marketing de sin costes, somos operadores cero comisiones, pero la realidad es que no tienen comisión de gestión, pero cuando vas a ver abajo, ellos son la contrapartida o tienen otras comisiones por otro lado, o ellos son la contrapartida en muchas de estas órdenes. Bueno, una más pequeña que hay que separarla son las comisiones de custodia. Si el ETF es muy grande, los depositarios y la comisión de custodia también se quita del valor liquidativo del producto, del valor liquidativo del producto, que recordar que no es el valor liquidativo del producto no tiene que ser al precio al que se está negociando, pero los participantes autorizados van a luchar para que ese precio se parezca y esté lo bastante eficiente en este sentido. Es una comisión, bueno, relativa, es importante, pero luego sí hay que tener otra variante que es los brokers, algunas veces, por tener abierta la posición, te cobran esta comisión de custodia. No es tradicional y la industria ha mejorado muchísimo. Esto hace unos años, por administración y valores, por custodia, por mantenimiento, se inventaban determinados conceptos y te ponían comisiones aquí altísimas que igual tú no tenías tan controlada. La industria ha ido mejorando muchísimo y es allá, yo creo que son más rara avis los brokers que puedan llegar a tener estas comisiones, sobre todo si tú eres un cliente que está operando, no es un cliente que lleve 4 o 5 años con la cuenta sin tocar, pues suelen desaparecer, la verdad. Luego, como hablaba Javier, el tracking error en los productos de gestión indexada, el tracking error es un coste que tú no ves. Oye, si yo invierto en un producto pensando que si el SP500 da un 10%, yo voy a tener un 9,95 quitándole los costes del ETF y mi resultado es un 9,10, ese porcentaje es una pérdida, es una comisión encubierta por un mal desempeño, no es una comisión que se hayan quedado ellos, pero igual es un coste para mí, porque yo no he obtenido la rentabilidad que esperaba del producto. Y hay otro que es más civilino también, que es la comisión de divisa. Y aquí la gente se hace muchísimo lío comprando ahí, porque no acaban de entender la diferencia entre la divisa en la que cotiza en una bolsa o el producto, en este caso el ETF, y la divisa base del producto. Y piensan que por invertir en un ETF en euros, un ETF en euros, pero que su divisa base es el dólar, ellos no tienen riesgo de divisa cuando claramente que lo tienes, porque esos euros cuando se conviertan y el participante autorizado tenga que entregarle una cesta de acciones al ETF, que los va a convertir a dólares porque tiene que comprar esa cesta y evidentemente el cambio de divisa va a impactar. Pero eso lleva a que muchísimas personas digan, ah, no, entonces yo voy a coger e invertir en ETFs ya directamente en dólares. Y ahí hay, la mayoría de brokers tienen una comisión por cambio de divisa porque son ellos los que tienen que hacer la conversión y los que te tienen que hacer el trabajo de convertir tus euros, a no ser que tengas una cuenta multidivisa o brokers que operen en dólares, donde ya tengas varias facilidades para hacerlo. El broker tiene que coger tus euros, trasladarlos a dólares para que tú puedas comprar en una, en una, en y una bolsa en dólares. si me, Aquí igual. permi- si me Sí, permites dime. un inciso justo, bueno, al final también
por hablar de ex ante muy rápido. En el caso de las divisas, pues los clientes, como la cuenta de ex ante es multidivisa, también es muy sencillo convertir los euros en dólares, además a un precio muy competitivo, con lo cual es algo que me parece muy digno de mención. Sí, 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 pero lo que hablaba antes era esto, que a veces la comisión de cambio de divisa, en muchos brokers te dicen, es variable y luego te vas a comprar Meta en el Nasdaq y de pronto te dice, bueno, no he pagado nada, pero por comisión de cambio de divisa, que no la ves, porque tú no ves al cambio que te han cambiado tus euros a dólares, no ven cuánto se ha quedado el broker de esa comisión. Y pasa también en los fondos de inversión. Esto es una de las comisiones que creo que el inversor medio más desconoce y a veces en algunas entidades puede tener o aplican el tipo de cambio muy distorsionado ya con un spread bastante alto del tipo de cambio real del mercado o además te cobran una comisión de cambio de divisa que puede llegar a ser muy alta Que y es bueno, normalmente sí. una fuente de ingresos muy importante en algunas entidades. Te Sí. lo digo, vamos. Igual que digo que aquí no cobramos muy poquito y cobramos algunas otras cosas, pues en este caso, bueno, me voy a poner la medallita porque estamos muy de la mano del cliente para que tenga, que ese no sea al final un impedimento para que tenga rentabilidad en sus carteras. Pues bueno, vamos ya a adentrarnos un poco en cuál ha sido la vida de este producto. Pensar, primer ETF, 1993. Realmente el primer ETF se lanzó en Canadá, pero como todos los americanos aquí nos quedamos con que fueron ellos, el primer ETF en Estados Unidos se lanzó en 1993. Empiezan a salir los ETF sectoriales, los factoriales, los de bonos, los de commodity, y no es hasta 2008, en medio de quizás la mayor crisis que viviremos muchos de en los mercados, que se lanza el primer ETF de gestión activa. Primer ETF de gestión activa. Pero si vais viendo la gráfica, la línea azul era prácticamente testimonial, era como decir, bueno, hay uno, hay dos, y no es hasta los últimos años donde esta parte de ETFs de gestión activa empieza a tener un tamaño ya considerable. Y además le ves el crecimiento dentro de este producto. ¿Qué cambió? Es esta, la regla 6C11 en Estados Unidos, que básicamente fue como una carta blanca a los emisores de ETFs. Era decirles, oye, tú eres WisdomTree, por poner un nombre, WisdomTree. Llevas lanzado no sé cuántos ETFs en el mercado. Te hacemos regulaciones a ti, supervisamos, perdón, te hacemos auditorías. Pues vas a tener el permiso para, sin nuestra aprobación, poder sacar cualquier tipo de ETF al mercado de una forma muy rápida, con un proceso acelerado, con un proceso muy bajo en coste, siempre que no sea un ETF inverso o un ETF apalancado. Entonces, esto ha disparado el número de estrategias y dándole alas a los ETFs de gestión activa. ¿Por qué? Porque los ETFs de gestión activa iban a cubrir nichos más complicados para que el regulador les diese el visto bueno, porque tiene que aprobar en muchos casos, como los folletos de los fondos, quién es el equipo gestor, qué garantías tiene, qué estrategia quieres hacer. Aquí fue como esta regla, digo, mira, mientras que no sea un ETF inverso apalancado, y seas un emisor de reconocido prestigio, carta blanca. Carta blanca para lanzar los productos que quieras a muy bajo coste. Y esto ha disparado completamente el lanzamiento de estos productos y ha venido muy bien para el mercado, porque mientras más productos se lancen, más variedad tiene el inversor. Luego, el inversor tiene luego la responsabilidad de entenderlos, de conocer las diferencias, de conocer la diferencia entre emisores. Sí, pero para un mercado, mientras que haya más oferta, muchísimo mejor, porque se traduce normalmente en una reducción de costes y en un amplio abanico para que si hay un inversor que quiere tener opciones en su cartera y no quiere hacerlo él y lo quiere hacer esa estrategia con ETFs, lo pueda hacer. Aquí vemos en Europa, aquí vemos la foto global. Esto es un timeline de Europa. Mirar cómo Xtracker fue uno de los primeros. Solo una cosita, Y- perdona Luis, de la diapositiva anterior, que hay un tema también interesante que es el semi-transparent, Mm, que también es importante, no sé si a nivel retail está en clave, pero a nivel institucional es muy importante que no haya obligación de publicar, porque a nivel un poco de cumplimiento, el saber qué posiciones es diferenciarte al final de la competencia. Si tienes que estar publicando qué es lo que estás haciendo para que el cliente tenga esa transparencia, en realidad te estás pegando un tiro en el pie porque dices, bueno, pues si el que lo hace bien ya le copiamos, pues ya está. Con lo cual ahí también hay una ley muy importante que es no tener que publicar, sino que es una cartera objetivo digamos, una idea de la cartera sin tener que publicar todo y también con poder publicarla con cierto retraso, parece que eran 15 días, con lo cual
estás publicando, estás dando transparencia, estás dando seguridad, pero también te estás diferenciando. Oye, si yo tengo un equipo gestor muy bueno, que no sea únicamente vamos, llegamos, copiamos y qué bueno es todo. Pero vamos, era únicamente ese comentario porque lo he No, visto no, no, justo no, online. muy pertinente, porque una de las características del ETF, y por lo que ha crecido bastante, es que la total transparencia que tiene. Y esto es, como dice Javier, un arma de doble filo. Un arma de doble filo para los inversores. Es una tranquilidad poder entrar y ver en qué está invirtiendo tu ETF hoy. Cualquier ETF, ver todas las posiciones que tiene, la ponderación, todo eso. En un ETF del SP500 se puede ver, vas a la web de Invesco o cualquiera de estas entidades y puedes ver la cartera completa. Además, para mí me viene muy bien porque a veces en la página web de los índices es complejo encontrar la cartera completa y vas a la del ETF y lo encuentras. El problema es que esto también tiene unos costes de impacto. Si un ETF tiene una estrategia y está invirtiendo en una small cap, pues en un mundo ya dominado por los robots y los sistemas de high frequency trading, pues es muy fácil utilizar esa transparencia en contra de los propios partícipes, haciendo que se tenga que hinchar muchísimo el precio porque saben que este ETF va a tener que comprar. O por ejemplo, esto pasa bastante, lo estuve leyendo un estudio hace pocos días, de cómo ya la industria está montada para que en los rebalanceos o las recomposiciones de determinados índices ya sepan que como el ETF tiene que comprar en un intervalo de X semanas para poder seguir replicando un índice, tengan un montón de ordenadores, intentar hinchar el precio de esas, intentar hacer beneficios casi sin riesgo, simplemente buscando esa forma de que tener un comprador forzado. Y cuando tienes un comprador forzado, va a tener que comprar al precio que quieras. Pues sí, eso fue una de las características importantes en esta transparencia del cambio en el mercado de este sentido. Pero quedaros con esta idea, más de 4.000 ETFs y una tasa de crecimiento de los activos del 24%. En Europa, lo mismo, en Europa a veces nos cuesta más, porque hay un poco más de presión regulador, pensar que esta ley fue para emisiones en Estados Unidos. En Europa no hemos tenido una apuesta tan decidida por los ETFs de gestión activa en cuanto a un marco regulatorio, pero aún así lo que sí hay es demanda. Y cuando hay demanda, evidentemente la industria responde. Mirar cómo los casas, perdón, que lanzaban productos desde 2008. Xtracker, Pinco, como los primeros, se fueron uniendo distintas casas y mirar solo en 2024 y 2025 cómo se multiplica por 3 o por 4 el nombre de emisores que vienen a Europa a listar sus productos. Estos emisores quizás ya tenían productos como ARC, los tenían en Estados Unidos, pero cómo se lanzan al mercado europeo y cómo está habiendo también un entorno de compras entre emisores para ganar tamaño y ganar esa posición. Al final, cuando los costes son bajos, o ganas mucho volumen o va a ser difícil que en un mercado tan competido puedas tus productos destacar. Bueno, aquí vamos, dime. Ah, perdón, que te había pensado que escuchaba. Efectivamente, pero vamos, discúlpame que no te quería interrumpir. Solo había puesto un mensaje en el chat por si alguien tenía preguntas que lo pueden utilizar discúlpame, pero únicamente eso. No, 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 sí, sí. Oyente que tenga preguntas, que las deje, que vamos a intentar responderlas en directo y si no, luego dejaremos el contacto de Javier y mío para poder trasladarlas. Lo ideal es un tema, ya os digo, es bastante nuevo y puede generar dudas. Bueno, aquí vemos las principales diferencias dentro del mundo de los ETFs a día de hoy. Están los tradicionales, los seguidores de índices, que siguen siendo los más grandes, pero están muy concentrados. El 93% de todo el dinero que tienen los ETFs que siguen los índices, siguen esto a las cinco principales, sí, están en las cinco principales casas. Luego están los ETF factoriales, el 85%, y luego están los ETFs de gestión activa, que suponen hay más variedad. No hay un control todavía del mercado de los ETFs de gestión activa, sino que los cinco principales emisores en Europa tienen el 53%. Aquí vemos cómo está fluyendo el dinero en el 2025, lo que llevamos de año. Mirar cómo crece bastante toda la parte de indexados, pero los ETF factoriales que en la década pasada habían sido súper importantes, ya no crecen. Mirar el cambio de que pasaron de crecer a un 20%, de llevarse un 20% de todos los flujos, ahora es el 39% los ETFs y a día de hoy ya hemos cruzado la barrera, en Estados Unidos principalmente, de que hay más ETFs de gestión activa que ETFs de gestión indexada.
Y entonces, al ritmo que estamos creciendo, lo que puede llegar a pasar es que compensemos ya no solo en productos, sino que un poco los activos bajo gestión también se vayan equiparando o incluso los flujos. Esto es una gráfica interesante que he mostrado tanto en Twitter estos días como en esta presentación, que la gestión activa en el formato fondos de inversión parece estar herida de muerte. Esto es los flujos desde casi 2015, llevamos una década que no para de caer el dinero que entra, es decir, el dinero que sale a los fondos de inversión de gestión activa. Sin embargo, mirar el comportamiento en la gráfica de línea gris, el comportamiento del dinero que entra a los productos de gestión activa en formato ETF. Y esto la industria lo está sabiendo leer bastante bien, que el futuro no pasa por lanzar más fondos de gestión activa. Es, oye, vamos a consolidar con los que ya tienen un track record, una historia, los otros los vamos eliminando. Y si llega alguna innovación en este mundo de la gestión activa para las gestoras a día de hoy, y esto lo vemos, cualquiera que siga el mundo profesional sabe que en formato UCITS la mayoría de ETFs que se están lanzando son ETFs de gestión activa por casas tradicionales de gestión activa en formato fondo, porque es donde se capta dinero, es donde se capta muchísimo, muchísimo dinero y por eso es la diferencia. Había un gráfico que mostraba estos días donde se veía cómo la inversión pasiva reventaba en cuanto al patrimonio a la parte de gestión activa que no paraba de caer y de pronto iba apareciendo en los últimos años una brecha a favor de la gestión activa, pero no eran los fondos, era el formato ETF. Si vamos a entender cuáles son los tipos de productos que hay a día de hoy. Mira, productos pasivos, los index tracking siguen un índice, algunos con alguna metodología que se compran todo el índice, otros compran una cesta representativa, otros hacen un contrato de swap. Aquí hay, esto es el mundo de la gestión indexada, que no es el tema de hoy. Luego vienen los indexados apalancados, que esto se hace a través de contratos de futuros, es una estrategia, pero no llegan a ser fondos de gestión activa. Ellos van a intentar, como los futuros tienen liquidaciones diarias, ellos van a intentar dar la rentabilidad por 2 o por 3 del rendimiento diario de un ETF. No estamos hablando porque sea 2x, 3x, menos 2x, menos 3x, no significa que sean productos de gestión activa. Estos son productos indexados, pero con apalancamiento o inversos. ¿Dónde empieza a entrar la gestión activa en ETFs? Los primeros, los que se consideran discrecionales, son los que el gestor, el equipo gestor, tiene total libertad para, según sus criterios, establecer la cartera. Por ejemplo, ¿cuáles serían unos ejemplos de esto? Los famosos productos de Research en Jace, los de JP Morgan en Jace, que básicamente lo que hacen es coger un índice, estos son los productos con tracking error bajo, cogen un índice y atendiendo a unos criterios que pueden ser cuantitativos, es decir, mira, vamos a coger de los índices las acciones que estén más baratas, según un PER y demás. Y a esas acciones vamos a darle un 1 o 2% más de peso dentro de nuestra configuración del índice. Y con esas acciones que sean más baratas, más sobreponderadas, y con las acciones más caras, menos infraponderadas, ellos quieren obtener con un tracking error bajo un mejor resultado que el índice, pero sin irse mucho en cuanto a tracking error. Estos son los productos en Jace. Vais a ver ese apellido en muchísimos, pero son los que se consideran ETFs activos de forma discrecional, porque los criterios lo establecen ellos. Cada casa tiene sus criterios. Y la búsqueda de alfa, que siempre es una palabra además en los gestores, el alfa, 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 que es en los fondos tradicionales siempre era qué rentabilidad le puedes obtener tú con tus decisiones respecto a esa referencia, a ese benchmark, llámese S&P, llámese IBEX, llámese... Sí, buenísimo. Exacto. Entonces, esos son discrecionales. Luego están los sistemáticos. Los sistemáticos, hay unas reglas, un modelo que se cumple. Aquí no hay gestión. Estos se establecen unas ideas muy claras de cuáles son las características de las acciones que hay que tener y ellos van a ir a ello. Y luego están lo que tradicionalmente conocemos como fondos de gestión activa en formato ETF. Un gestor, su equipo de análisis, sin índice de referencia, sin limitaciones, sin nada de eso, creando una cartera. Aquí quizás la máxima exponente ha sido Katie Wood con sus ETFs de ARK, que dices, ¿qué diferencia hay entre una Katie Wood y un Bill Ackman? Ninguna. Bill Ackman tiene su hedge fund, ARK tiene su ETF que puedes contratarlo. Es la única diferencia, pero en cuanto a filosofía, creación de carteras y demás, es lo mismo. Y de estos,
cada vez hay más. Incluso en Estados Unidos estaba viendo una estadística de cuántos fondos de inversión se estaban convirtiendo a lanzar su formato ETF. ¿Por qué? Porque es la moda y si el público lo que pide es inmediatez, el público lo que pide es que si yo tengo la bolsa abierta puedo operar y puedo tener mi dinero, puedo cambiar de ETF en ETF, eso es una estadística, que cada vez las personas duran menos en sus posiciones, pues los fondos de inversión, por las características que tienen, no te permiten esa flexibilidad. Tú para hacer un traspaso de una estrategia a otra o para traerte tu dinero, cuentas con varios días de liquidación, que ese dinero luego llegue a tu entidad. Si quieres hacer un traspaso de una entidad a otra, pues ya te cuento, ya el plazo se nos va a semanas y cualquier inversor en fondos sabe el delay que tiene para tener flexibilidad. Estos productos ETFs quieren que tú tengas exposición a la rentabilidad de la cartera que tiene el fondo, pero que también tengas tanto, primero, transparencia, porque no vas a esperar 3 meses para conocer la cartera o al menos una parte de ella, puedes ir viendo más o menos la cartera y también puedes tener la flexibilidad de que si hoy quieres vender, hay una caída, hay una noticia de mercado que tú crees que es importante, pues vendes y tienes tu dinero y te tienes tu dinero ya para comprar otro o irte a otro tipo de estrategias. Bueno, estas son un poco las fotos donde hay otras estrategias. Hablamos de inversión libre, pero por ejemplo, aquí nos mostraba también ETFs de estrategias con opciones que se han vuelto súper populares tanto en Estados Unidos como en Europa. Aquí vemos el crecimiento por tipo de producto, y vemos que ha sido esta parte de renta variable discrecional, es decir, tanto los fondos que quieren invertir en una cartera por su cuenta como los fondos que hacen estrategias con opciones, los que se han disparado en tamaño. Fijaros cómo toda la parte de renta fija, todos los ETFs de renta fija de gestión activa, pues bueno, sí, han crecido a un ritmo normal, pero tampoco tanto. ¿Cuáles han ido creciendo? Han ido creciendo, sobre todo, toda esta parte discrecional. Toda esta parte discrecional, los NJs, han ido creciendo muchísimo. Y luego, más abajo, ha crecido toda esta parte de los productos que ya tienen un algoritmo, algo sistemático, donde tienen una estrategia muy clara. Vamos a ver rápidamente las estrategias más comunes de ETFs de gestión activa. Yo quizás estoy muy sesgado por las redes sociales. Entonces, esta es de la que más escucho. Los típicos ETPs que siguen estrategias de covered call o venta de puts con efectivo asegurado, que no es nada más que tener el dinero, es decir, vender puts sobre un subyacente, pero tener también el dinero en caso de que nos asignen y no hacer venta de puts descubiertas o desnudas, como se decía por ahí. Este tipo de estrategias de covered call, donde vamos obteniendo las primas de esas opciones que vamos vendiendo y nos protegemos en caso de una gran caída con el importe de esas primas, vamos minorando el importe de esas caídas a cambio de renunciar al potencial de subida del subyacente. Esto también hay que entenderlo. Hay muchísima gente que, os voy a poner un ejemplo, tú inviertes 100 euros, 100 euros, y obtienes un 60% en primas, ¿vale? Pero el valor liquidativo del producto es 60, es 60. Algunos dicen, no, es que le he sacado un 60% de rentabilidad al dinero que tenía. No, ¿cuál ha sido tu rentabilidad real? Un 20%, un 20%. Porque tú pusiste 100, ahora lo que tienes vale 60 y has recibido 60. Si no vamos a contar impuestos, no vamos a contar impuestos. Tu rentabilidad real no es ese 60 que has recibido en primas, porque evidentemente todas las distribuciones se descuentan del valor liquidativo. El dinero que sale de un ETF es dinero menos que tiene el ETF a la hora de calcular su valor. Aquí, cuidado con Efectivamente. las trampas que se hacen algunos a la divulgación de pensar que el dinero que se meten al bolsillo es dinero que ha salido de otro lado y no de su propia inversión y de sus propios activos. Pues esta es una de las más famosas y más populares a día de hoy, yo creo, tanto en intrainversor retail como en inversor institucional. Y los ETFs que hacen este tipo de estrategias sobre el SP 500, sobre el Nasdaq, son de los más grandes que hay en Europa a día de hoy en formato UCIT. Estos también se ponen de moda, todavía no han llegado tanto a Europa, son los ETFs buffer, donde hacen otra estrategia con opciones, donde limitan la máxima subida, pero también limitan una parte de las pérdidas. Entonces nos queda una figura algo así. Si hay una gran subida del subyacente, esa no la vemos pasar. Si el subyacente sube poco, ganamos dinero. Si el subyacente cae, si la estrategia del subyacente cae, estamos cubiertos por esa pata, pero si el subyacente cae mucho, pues entonces nos comeríamos
esa caída. Son estos llamados ETFs de amortiguación, ETFs buffered, que también hay muchísimas, se crean con estrategias con opciones y te dan esta exposición, vamos a decir, esta exposición a determinados comportamientos del subyacente. Y aquí lo quería explicar, no han llegado tanto a Europa, en Europa lo que más hay a día de hoy son ETPs, tanto de venta de puts con el dinero, en este caso el efectivo guardado, o como covered calls. Son las dos principales estrategias con opciones, pero en Estados Unidos, por ejemplo, estos son bastante populares. Aquí, una de las preguntas que podría decir, bueno, ¿y estas estrategias con opciones me va a dar más rentabilidad? Y os quería mostrar una gráfica que esto es tomando una fecha del año pasado a esta Sí, fecha presente. que no deja de ser un ejemplo, exactamente. No deja de ser un ejemplo. Lo que quiero decir que quizás tomamos en otro periodo temporal y el resultado es distinto. La gráfica verde y roja son dos ETFs del S&P 500 y la gráfica azul es una estrategia de covered call sobre el S&P 500 que está dando unas primas de distribución entre el 7 y el 9% anual. Y aquí lo que vemos es que un inversor a día de hoy tendría más dinero en un entorno con el subyacente subiendo tanto, tendría más dinero en el S&P 500 que en la estrategia de covered call con el S&P 500. Entonces, la moraleja no es no inviertas en este producto, la moraleja es que tienes que entender qué es lo que tú estás buscando en tu horizonte temporal, qué es lo que tú estás buscando en tu horizonte temporal con el producto en el que inviertas. Mira, yo estoy en una fase donde quiero estar expuesto a un determinado activo, pero voy a priorizar las distribuciones. Adelante. Oye, yo estoy en una fase de acumular capital. Pues quizás este tipo de estrategias, por mucha rentabilidad que veas en las primas, además no te aseguran, muchísimos emisores de ETPs utilizan bien el marketing, creo yo, de lanzarte una tabla mensual para que tú veas la prima que te han distribuido este mes. Si la anualizamos por 12 meses, la rentabilidad que obtendrías por dividendo o por reparto de primas, y esto le llama mucho, le entra por el ojo al inversor, porque ven rentabilidades anualizadas por dividendo de 60-70%, pero lo que no entiende el inversor es que cada mes eso se va a tener que volver a calcular. Y he visto ETFs o ETPs que han dado, por ejemplo, de un ETP que vale 5 euros, han dado en el mes de enero 1 euro de dividendo y al mes siguiente han dado 10 céntimos. Entonces, cuidado, porque esto no es un aristócrata del dividendo que lleva 25 años, al menos tú te puedes hacer y dices, mira, reparte en marzo, en este mes, y lleva 25 años sin tocar el dividendo. No, estas son estrategias que según la volatilidad, el comportamiento del subyacente, va a poder repartir una cosa u otra y no tienes un dividendo asegurado. No tienes un reparto asegurado de una cantidad, ni muchísimo menos, y a cambio también lo que vas a tener es la volatilidad de ese valor liquidativo. Es importante entender porque creo que hay muchísima gente que se ha nubilado con la rentabilidad por dividendo que ven de este tipo de productos y no acaban de entender que ni es asegurada ni implica que vayas a tener más dinero que simplemente quedándote con el subyacente en tu estrategia a largo plazo. Aquí vemos, por ejemplo, otro producto que es un ETF de gestión activa, el de Katie Wood, Sí. comparado con un producto también de gestión activa basado en la misma temática. Ese es el ETF de robótica de Katie Wood contra un producto que creo que era el Pictet Robotics, si no Mm. mal no recuerdo. Sí, Pues vemos lo mismo. el coste de oportunidad al final también que la gente tiene que entender. Sí, sí, sí. Entonces vemos un poco la diferencia que sea un ETF de gestión activa no implicará que vas a ganar más dinero. Habrá con algunos que te vaya bien y tengas más dinero, pero es como cualquier otro producto en el mercado. No son garantía absolutamente de mejores resultados que otras alternativas que ya tienes en el mercado. ¿Dónde sí yo veo interesante? Pues en mercados o en clases de activos donde la versión fondo o no hay casi productos o los productos que hay son carísimos. Porque ahí lo que me dice la lógica es que mientras menos costes se vayan a ir a comisión de gestión, pues más dinero tuyo va a estar invirtiendo. Y podría ser un criterio de decisión, pero no sustituye, no es un efecto automático de, mira, si yo invertía antes en un ETF, en un fondo, perdón, de gestión activa de empresas de agua, ahora me voy a ir a un ETF de gestión activa de empresas de agua y voy a ganar más. Aquí tenemos el ejemplo de los ETF de Katie Wood, que no ha sido así. No ha sido así. Esto es un gráfico desde 2020. Podía haberlo tomado un poquito más atrás, pero el resultado iba a ser bastante parecido. Iba a ser bastante parecido en ese caso. Bueno, siempre hablamos de renta variable. ¿Qué valor dan los ETFs de gestión activa en la parte de renta fija, que es la gran olvidada del inversor retail,
pero quizás la en la que más invierte un inversor institucional. Bueno, aquí hay una foto muy gráfica, que no, esta gráfica la extraje de JP Morgan y dice, mira, la indexación a través de un fondo muy amplio en renta fija solo cubre esta tipología de bonos, es la columna de la izquierda. Todo lo que hay a la derecha no lo cubre la indexación en renta fija. Pero bueno, no lo cubre este índice que es el más utilizado. Y estamos hablando de un mercado muy grande, con más de 3 millones de emisiones de bonos frente a unas 9.000 acciones. Todo lo que hay a la derecha son productos que a día de hoy se está pudiendo invertir, y esto para un inversor institucional le da muchísima flexibilidad porque puedo escoger a qué me quiero exponer. No me tengo que comprar un ETF donde hay el 40% de bonos que no me interesan. Puedo seleccionar a qué cesta de bonos y además, si ya me la selecciona un gestor activo tiene el criterio para decir qué emisión sí y qué emisión no, pues muchísimo mejor. Pues muchísimo mejor. Aquí han proliferado muchísimo los ETFs de CLOs, de este tipo de productos que luego de 2008 quedaron muy tocados, pero bueno, es un producto que da una exposición muy atractiva para los inversores institucionales. Es un boom ahora también de lo que hay, pero no solo son CLOs, sino todo lo que veis a la derecha es el mercado que puede ser, va a un universo de gestión activa. Vale, estos son los más grandes a día de hoy a nivel europeo, que son las estrategias Research Engage, tanto de Fidelity, de JP Morgan, aquí hay muchísimos. Y os pongo un ejemplo de cómo funciona la selección de activos. Vale, cogemos todo el universo del índice, le aplicamos exclusiones, por ejemplo, si cumple criterios ESG, ya nos quita de ese índice todas las acciones que no cumplan estos criterios. Luego, establecen los criterios con los que va a invertir el ETF de gestión activa. Por ejemplo, he visto muchos criterios de vamos a quitar determinado peso de sectores. Por ejemplo, puedes irte un más 3 o un menos 3% de determinado sector. Puedes ir una acción, le puedes dar un peso de más 2 o de menos 2 con respecto a los criterios que puedas utilizar. Y así queda la cartera. Y entonces lo que suelen hacer es replicar bastante el comportamiento del índice sí, por un tracking error bastante bajo, intentando optimizar los resultados. Y a día de hoy, por ejemplo, lo que pasa es que mucha gente dice, pues esa estrategia, no quiero que le gane mucho al índice. No le va a ganar mucho al índice porque tiene un tracking error. Pero ese poquito todos los años, si lo hace bien, es puede ser mucho a muy largo plazo. Y además, creo que hace algo que para el inversor psicológicamente es muy adecuado. Mucho inversor tiene mucho miedo de la concentración de los índices. Y este tipo de productos ETF de gestión activa te permite estar expuesto a las principales, bueno, a la mayoría de compañías en el índice, pero limitando bastante esa concentración. Entonces ya cambia un poco el perfil o el riesgo que quieren esos productos y por eso han captado tanto patrimonio, porque muchísimos inversores dicen, mira, yo no quiero tener un ETF donde 5 compañías pesen el 7 o el 8%. Pero Totalmente. si esas compañías pesaran un 2-3% y además yo supiese que hubiese un gestor que ha ponderado más las compañías del índice, que él ve más baratas y ha infraponderado las que ven que son más caras, pues quizás sí estaría dispuesto a invertir y ser más indexado. Y por eso han ido triunfando este tipo de estrategias Engaged, que es el nombre que llevan. Esto es más reciente. Esto fue este tipo de estrategias, las alfa portable, que es como se llaman, son estrategias que ya se puso de moda. Pinco en su día, Bill Gross, escribió un libro, Bill Gross, sobre las estrategias de alfa portable, que no es nada más que decir, oye, como ya hay un mercado de futuros muy desarrollado, si yo quiero exponerme al SP500, por ejemplo, y le puedo añadir otro activo por encima que me supere o me dé un rendimiento que me cubra los costes de mi apalancamiento, puedo obtener mejores resultados teniendo la misma exposición que un índice. Lo vais a entender con esta gráfica de una forma muy sencilla. Si yo compro un ETF al SP500, estoy 100% expuesto al SP500 con la configuración tradicional de un ETF que se compra las acciones. Ahora vamos a pensar un ETF construido no con las acciones compradas, sino un ETF donde con el 20% que se guarda para las garantías de futuros, de los contratos de futuros, ellos logren obtener la rentabilidad del SP500. Sabéis que los futuros no tienes que operar el nominal, solamente dejando unas garantías que te exija el intermediario puedes tener exposición a un nominal superior. El margen, Entonces, sí. un margen, sí. Entonces puedes tener
con el 20% tener la exposición al 100% del S&P 500. Pero claro, te queda un 80% de liquidez. ¿Qué hago con ese 80%? Estas estrategias de alfa portable se guardan porque las garantías no son estáticas. Las garantías en momentos de tensión pues pueden llegar a subir. Cuando el mercado se tensiona, es una de las grandes diferencias de estas estrategias ahora en 2008. En 2008 saltaron por los aires porque no se guardaban nada o se guardaban muy poco, y cuando el mercado se secó en liquidez, ese dinero evidentemente pues tenían que sacarlo de algún lado y tuvieron que terminar vendiendo esos contratos de futuros que tenían abiertos para poder hacer frente a los reembolsos. Entonces se guardan un poco de liquidez y con el dinero restante, pues por ejemplo pueden invertir en bonos del Tesoro americano, o pueden invertir en renta fija corporativa, o pueden invertir en oro o en cualquier otro activo diversificado. Entonces, con la parte de futuros vas a tener el rendimiento del índice, con la otra parte lo que intentas es cubrir el coste de financiación de esos futuros y además obtener un rendimiento adicional. Entonces, ahí son estas estrategias que han ido triunfando y que ahora se están lanzando muchísimos ETFs que siguen este tipo de estrategias. Por ejemplo, aquí vemos un ETF, cómo es la diferencia, cómo se ve la cartera de un ETF de gestión activa. Y por último, para ir finalizando antes de pasar a las preguntas, lo que sí es importante entender es la gran diferencia y el impacto que ha tenido el lanzamiento de los ETFs en la industria. Mirar cómo casi todas las curvas de costes son descendientes. En casi cualquier clase de activos, en casi cualquier región que estemos mirando, los costes de invertir en un producto, en una cesta de productos, ya sea a través de fondos o a través de ETFs, han bajado muchísimo, muchísimo en los últimos 15, 20 años. Y esto es gracias a los ETF. A los ETF se le puede criticar de todo. Vogel también alertó de, oye, estos ETF pueden hacer que la inversión indexada pues se vea como un juego, puede aumentar el trading de estar pasando de un lado a otro. Evidentemente tiene estos riesgos, pero la realidad es que si no hubiera sido por este aumento de esta presión de competencia que han metido los ETFs y los fondos de indexados, la industria no hubiera cambiado. Y además, cuando se le suma los ETFs de gestión activa, pues ya ahí ya sí haces daño, porque los fondos de gestión activa tenían un nicho de, bueno, el inversor que se vaya indexado, ese no es mi target. Mi inversor es el de activo, el que yo voy a tener al cliente muy controlado aquí. Pero si ya me dices que esto mismo lo puedo tener en formato ETF, evidentemente ya la industria se pone un poco más nerviosa y presiona a los costes. El inversor español está muy sesgado en decir, no, no, es que a mí, aunque bajen los costes, la parte fiscal de los ETFs no me interesa, no me interesa. Pero pensar que esto es una cosa que pasa en España. En otros mercados, o en otras cuentas como puede haber en Reino Unido o en Estados Unidos, donde tú todo lo que operes en esa cuenta está libre de impuestos, no hay diferencia. ¿Veis? Esa diferencia que para nosotros es traumática de, uy, cada vez que opere y salga un ETF voy a tener que pagar, no tengo los Muy traspasos, cierto. que eso lo tenemos nosotros interiorizado y a veces decimos, ¿cómo pueden crecer los ETFs tanto en Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos? Crecen por esto, porque ese problema que nosotros vemos, ellos no lo tienen. Ellos no lo tienen y quizás nosotros en unos años tampoco lo tengamos. Entonces, es por eso que es importante conocer de ETFs, porque muchísimas casas, y estoy prácticamente seguro que si me dices, Luis, ¿cómo será el mercado de gestión activa a 10 años? Pues habrá muchísimas casas internacionales, que serán las primeras, evidentemente, que tendrán su estrategia en formato fondo y su estrategia en formato ETF. Y ya dependerá el tipo de cliente, los permisos que tenga, el formato que quieran acceder, pero serán prácticamente equiparables y iremos viendo esa sustitución, o al menos que los nuevos productos que lanza la gestora se lancen primero en formato ETF a ver cómo funciona. Pruebo con muy, muy pocos costes a ver cómo funcionan, a ver si hay interés en la materia y ya después que capto patrimonio, pues ya puedo para planes de pensiones o para distintos clientes sacar otro formato y demás. Nada, lo último eran 2 diapositivas hablando un poco de salud financiera. Hay un libro que escribí hace un año y actualicé hace unos meses de Cero Inversor en ETF, que creo que la gente lo que más descubre es este capítulo de gestión activa, porque todo el mundo sabía un poco de ETFs de gestión en pasiva e indexada, y creo que la verdad que le tengo mucho cariño a esa parte. Y nada, de estos temas también hablo en el podcast de salud financiera, que justo lleva 2 semanas siendo el más escuchado en España, hay que decirlo, de finanzas. Y eso es algo que para un podcast que es lo que veis aquí, un micrófono y una persona todos los días, sin grandes estudios ni presupuestos de marketing, pues es algo que le tengo mucho cariño.
Javier, dudas que Sí, tengas de la audiencia. te iba así, pero antes, si quieres, el contacto para contestar, porque la primera pregunta te la quería hacer yo. Sí. Al hilo de cómo va a ser la industria próximos 5 o 10 años, creo que la inteligencia artificial va a tener un peso importantísimo y la tokenización, y quería que me dieras un poco tu opinión sobre la inteligencia artificial y la tokenización de estos instrumentos. Para no dejar a nadie, sí te iba a pedir si puedes poner tu contacto en el chat para que Ah, estas sí. preguntas, sobre todo el cover call, para que no se queden, porque nos hemos pasado un poquito de la hora. Y, Y eso es siempre problema mío, que hablo más de la cuenta. y me gustaría que la gente que está atendiendo al webinar, pues que no se queden tampoco sin contestar esas preguntas, que por supuesto son consideradas muy importantes. Pero Sí, lo yo acabo de sí, pasar. Acabo de pasar el sí, contacto. sí que es cierto que me parece muy importante tanto la inteligencia artificial, que siempre decimos no va a sustituir al 100% el trabajo de los gestores. Yo entiendo que no, siempre va a haber un añadir valor y van a utilizarla y a darle aún más valor a las carteras, pero la tokenización también creo que va a ser de cara a la industria de la inmediatez, de las fracciones, de tantas cosas que nosotros, incluso a nivel fiscal, yo no sé si esto será para siempre, si habrá algún cambio, tampoco lo podemos obviamente adelantar, pero me gustaría tener tu opinión sobre la inteligencia artificial y Yo la creo tokenización para esta industria. yo creo que lo primero que veremos, o lo más cercano que veremos, es ETFs que el gestor sea una inteligencia artificial, o al menos un modelo. Un modelo en este tipo de ETFs sistemáticos de cómo seleccionar qué compañías sobreponderar e infraponderar de un índice. Esto es un trabajo que a día de hoy lo tienen que hacer equipos de analistas, mirarse no sé cuántas compañías, y esto yo creo que este tipo de modelos sistemáticos podrán ser los primeros que lleguemos. Esto ahorra muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo de equipos de research y es solo probarlo. Y como el ETF es una forma muy barata de probarlo, creo que va a mejorar muchísimo toda esa parte. En cuanto a la tokenización, sí, yo creo que esto lo terminaremos viendo también, pero en casi todos los mercados y casi todos los productos. No va a ser algo exclusivo de los ETFs. Ya hemos visto el lanzamiento de fondos tokenizados hace unas semanas, estamos viendo aprobaciones y los grandes mercados, las grandes bolsas invirtiendo en este tipo de activos. Y pensar que a día de hoy se compra muy fácil y se vende un ETF. Pero vimos en la segunda o la tercera diapositiva, vimos lo complejo de la estructura que hay por detrás. Por ejemplo, yo os hago la reflexión. Muchos estáis comprando ETFs que se están negociando en Europa sobre acciones japonesas cuando la bolsa está cerrada. Esto, vale, ¿a qué precio estamos contando? ¿Qué valor? Más cuando el mercado de divisas está abierto. Esto genera muchísima, muchísima complejidad y sobre todo en el momento de la liquidación de los activos. Crea ese problema, es un problema que cualquiera que esté en un back office de una gestora o en el back office de una bolsa o de un broker, evidentemente sabe las complejidades que tiene la liquidación de todas estas operaciones. Yo creo que todos esos se lanzarán sobre plataformas con este tipo de tecnología para ahorrar costes y aumentar la inmediatez de los procesos de liquidación. Y evidentemente, si esto se optimiza, el número de errores será más bajo, el número de costes que se asume hoy, día de hoy las entidades será más bajo y veremos, yo creo, una práctica, yo creo, una industria más sana. El problema siempre es que con las modas se lanzan muchísimos productos que no tienen ningún sentido, o entidades que solo lo lanzan para salir en el nombre. Yo cuando vea el primer lanzamiento de BlackRock, de Xtrackers, de WisdomTree, de estas grandes players de la industria, pues me lo tomaré en serio. Lo que no me puedo tomar en serio muchas veces es el proyecto que hace alguien muy pequeñito para sacar un nombre, para ofrecer algo distinto, pero que no tiene ni la tecnología ni el capital, porque esto, evidentemente, todos nos beneficiamos cuando la tecnología sale, pero la tecnología tiene un coste y normalmente para que la desarrolle con seguridad, porque aquí estamos hablando de salir de un entorno donde los operadores intermediarios han sido bancos de inversión y donde han sido grandes bolsas y mercados financieros, a salir a otro tipo de redes, pues yo creo que ahí necesitamos esa pata de confianza que necesitamos que esté, o esa pata de garantías. ¿Por qué yo iba a cambiar de operar en el Nasdaq y comprarme ETFs de iShares directamente allí, a irme a una plataforma tokenizada creada por alguien que quizás no es qué garantías o qué seguridad tiene de que la ejecución va a ser perfecta o que la ejecución
va a ser o que mi dinero va a estar protegido. Evidentemente, esto lanza desafíos a la industria y yo creo que muchísimos bancos de inversión intentarán posicionarse ahí bien. Estoy mostrando un poquito la plataforma, todos estos instrumentos, diferentes mercados. Verá, Muchos de estos instrumentos de los que estamos hablando van a estar aquí disponibles, obviamente en base a su perfil de riesgo, free retail, profesional. eh, Cada cliente obviamente es muy diferente, pero vamos, con una plataforma muy completa, como decías, multidivisa y con todas las ventajas para que los inversores alcancen sus metas, ¿no? Voy a parar listo. Y no sé si quieres alguna aclaración acerca de la inteligencia artificial, algo muy rápido y no, lo que comentaba, creo que los primeros ETF productos que veremos son productos donde algún modelo estará seleccionando las compañías. Eso sí, yo creo que puede ser algo disruptivo y ver qué funcionamiento o si mejora en algo la réplica. Por ejemplo, no son los ETF de gestión activa. Ahora, la réplica de un ETF de gestión indexada lleva muchos procesos manuales y que hay que hacer bien. Y, por ejemplo, seleccionar. Me preguntaba un oyente sobre los productos sintéticos, pero la gente tiene mucho miedo a veces de los productos sintéticos y se le olvida de que hay muchos productos que replican a un índice, pero no se compran ni el 20% de las acciones del índice. Esto se hace porque tú seleccionas qué compañías crees que son tan representativas del comportamiento del índice, es decir, las que tengan la beta tan parecida a la que tiene el índice, que solo teniendo ese 20%, el índice que tú estás construyendo se va a comportar igual que el índice mayor y más representativo y ahorras costes. Ese 20%, si lo seleccionas mal, pues evidentemente vas a tener un tracking error muy alto. Vas a tener un tracking error muy alto. Yo creo que ahí la inteligencia artificial sí podrá ayudar muchísimo más a los equipos a hacer análisis más rápido de esas desviaciones y poder acelerar esas alertas o mejorar esa construcción de carteras. fantástico. Pues como digo, les emplazo a enviar por favor sus preguntas. Es que nos hemos quedando sin tiempo y por favor envíen tanto a Luis Ángel acerca de la presentación y por supuesto cualquier pregunta sobre Exante, sobre el broker. Como digo, estamos más que dispuestos a contestar sus preguntas y vamos a terminar. Muchísimas gracias. Vamos a terminar ya. Muchísimas gracias por su atención. Espero que podamos hacer otro relativamente pronto y cualquier cosa no duden en contactarnos. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena tarde. Buenas tardes.